Mira, cambio climático. Mira, hay posturas que dicen que el cambio climático no se da. Pero ¿qué dicen los científicos? Lo que nos interesa son los científicos, el aporte científico. Siempre debemos fundamentar todo bajo una evidencia, ¿no? Sacar información, investigando. Eso es lo que vamos a explicar. Muy bien, y también el Acuerdo de Kioto, el Tratado de Kioto, contaminación del aire, etcétera, etcétera. A ver, vamos aquí. Lo primero, vamos a activar el plumón. Ya está. Muy bien. Mira, a ver. ¿Qué entendemos por atmósfera? ¿Qué cosa es atmósfera? Y respondes así. Es una mezcla de gases que nos rodea. En estos momentos siento que hay aire. Esa es atmósfera. Conjunto de gases. Pero no solamente hay gases, también hay polvo microscópico, material particulado de 2.5 micras. Existe. Entonces, la atmósfera es un conjunto de gases más partículas en suspensión, ¿no? Que se llaman aerosoles, partículas en suspensión. Muy bien. La atmósfera existe, por ejemplo, la Luna es, en nuestro satélite, tiene atmósfera tenue, pero ¿por qué? Porque no tiene atmósfera como la Tierra, y la respuesta sería porque no tiene suficiente gravedad. Entonces, debido a la gravedad, existe la atmósfera. La gravedad atrae las moléculas del aire, ¿sí? Pero si solamente actuara la gravedad, toda la atmósfera estaría a ras del suelo. Entonces existe otro factor, la radiación solar. La radiación solar dinamiza las moléculas y gracias a la dinamicidad que realizan los rayos solares, existe atmósfera hasta 5.000 metros, 6.000 metros, 10.000 metros, pero hay mayor escasez a mayor altura, ¿ya? Los gases densos siempre va a estar cerca de la superficie, cerca de la superficie. Muy bien. Entonces, ¿qué es atmósfera? Simplemente es una mezcla de gases y partículas en suspensión que están rodeando a nuestro planeta debido a la gravedad y existe a mayor altura o altitud por la dinamicidad que genera los rayos solares. ¿Cuál es su composición? Mira la pregunta que se formuló. Dos deportistas trotan en el perímetro de un estadio, de un parque zonal o simplemente de una cancha de fútbol, etc. Y al trotar van a inhalar en mayor porcentaje nitrógeno. Entonces ingresa, el mayor porcentaje de aire que ingresa por las fosas nasales es nitrógeno, redondeando 78%. Nitrógeno es el gas predominante en la atmósfera, así marcas. El segundo gas es oxígeno, y 20,9, redondeamos 21%. El 21% de gases que ingresa por nuestras fosas nasales corresponde al oxígeno. Sería el segundo gas. Y el tercer gas es argón. El tercer gas es argón. En algunos textos especializados, por ejemplo, dice, argón representa el 0,93%. Nitrógeno, 78%. Oxígeno, 21%. Y argón, el 93%. El tercer gas predominante en nuestra atmósfera, ¿sí? Después del argón es el dióxido de carbono, ¿ya? 0,03%. Entonces ya tienen los 4 gases predominantes en la atmósfera. El número 1, nitrógeno. 2, oxígeno. 3, argón. Y 4, el dióxido de carbono. Y otros gases, monóxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno, helio, criptón, radón, etc. Los otros gases.
existen en mínima expresión, ¿ya? Número 1, nitrógeno, oxígeno, argón y el dióxido de carbono. Mira, ve, el argón y nitrógeno son gases inertes. Quiere decir, inhalamos nitrógeno, nitrógeno. No hemos hecho uso ni al nitrógeno, tampoco al argón. Pero sí, oxígeno, dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, para nuestro organismo, el oxígeno es importante. En cambio, nitrógeno, argón son gases inertes. ¿Ya? Muy bien. Gracias a la atmósfera hay vida. Eso es la respuesta. Gracias a la atmósfera existe vida. Pero, ¿qué gases retienen calor? Mira, a ver. Los rayos, el sol emite ondas electromagnéticas y una de las ondas electromagnéticas transporta energía y captura. El que captura energía, marcas así, es el agua, el vapor de agua, ya, vapor de agua, y el dióxido de carbono. El vapor de agua y el dióxido de carbono natural, por supuesto, natural, no de origen humano, sino natural, por actividad volcánica, ¿no? De origen natural, son gases que capturan energía de día y en la noche liberan. ¿De acuerdo? Al vapor de agua y al dióxido de carbono lo conocemos como gases termorreguladores. Los gases termorreguladores, vapor de agua y el CO2. Dice, durante el día absorben radiación y durante la noche irradian calor. Lo que capturó irradia calor. Regulan, gracias a los gases mencionados, la temperatura entre día y noche no es extrema. ¿Sí? Muy bien. Y dicen los expertos, y es correcto, de si no hubiera gases termorreguladores, la temperatura estaría bajo cero. Menos 18 grados Celsius. Menos 18 grados Celsius. Por no tener gases termorreguladores. A pesar de tener otro tipo de gases. ¿Sí? Por lo tanto, los gases termorreguladores es el dióxido de carbono y el vapor de agua. ¿Ya? Muy bien. Y profesor, ¿y por qué no se menciona en esta composición al vapor de agua? Mira, a ver. Dice, composición de la atmósfera en un aire seco. O sea, no se toma en cuenta al vapor de agua. ¿Por qué? Porque es un gas muy inestable. En algunas zonas, clase anterior, por ejemplo, en la costa peruana hay puntos donde hay mayor humedad. En otros puntos hay escasez de humedad. Entonces, siempre la composición va a ser de un aire seco. No estamos tomando en cuenta el vapor de agua. ¿Sí? Muy bien. La composición de la atmósfera de un aire seco, nitrógeno, oxígeno, argón y el dióxido de carbono. Gases predominantes en nuestra atmósfera. También, en la siguiente capa, vamos a plantear que la atmósfera se subdivide. El lugar donde estamos ubicados, por ejemplo, donde estamos interactuando, el aire que respiramos, ¿de acuerdo? Aquí está el aire que respiramos, forma parte de la troposfera. Troposfera es pregunta. El aire que respiramos, el aire contaminado, el aire donde se incrementa gases de efecto invernadero, forma parte de la troposfera. En estos momentos, ligero brillo solar, troposfera. Intenso brillo solar, troposfera. Tengo, siento sensación de frío o de calor. ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde se manifiesta el tiempo atmosférico? ¿Dónde se manifiesta el tiempo atmosférico? En la troposfera. ¿Qué capa de la atmósfera? ¿Qué capa de la atmósfera experimenta el calentamiento global? ¿Será toda la atmósfera? No.
La troposfera. Calentamiento global. ¿En qué capa de la atmósfera se manifiesta el clima? En la troposfera, donde observamos presencia de nubes, estratos, ¿no? Cúmulos nimbos o simplemente nimbos, agua en estado líquido. Ya dije que nubes es consecuencia de la condensación, del cambio de fase de gaseoso a líquido, condensación. ¿Dónde? En la troposfera. Entonces, ¿troposfera es pregunta o no? Sí, es pregunta. Mayor concentración de gases densos. ¿Por qué predominan gases densos en la troposfera? El responsable es la gravedad. El 80% de masas de aire se encuentra en la baja atmósfera debido a la gravedad. Predominan gases densos. Eso quiere decir que a mayor altitud, gases menos densos. ¿De acuerdo? Aquí predomina gases densos debido a la gravedad. Ocurren fenómenos meteorológicos. Chubasco, garúa, lluvia, rayos, relámpagos, truenos, condensación, espejismo, no, escarcha, helada, guay, todo en la troposfera. ¿Dónde existe la vida? En la troposfera. Nosotros estamos inmersos en un océano de aire. El pez en el agua y el hombre en la troposfera. ¿De acuerdo? Entonces, troposfera es pregunta. Y la capa que continúa es la estratosfera. ¿Ya? Estratosfera. Mira, en la estratosfera, ¿qué función cumple la capa de ozono? Porque la capa de ozono es parte de la estratosfera. La estratosfera a partir de 10 a 50 kilómetros, algunos dicen 12 kilómetros a 50 kilómetros, pero ya después de la troposfera es la estratosfera. Y entre 24 a 30 kilómetros existe la capa de ozono, ¿ya? ¿Y qué función cumple la capa de ozono? Y respondes así. La capa de ozono, vamos a cambiar de color, ya está, impide, refleja, filtra, absorbe a la radiación ultravioleta. Refleja, absorbe, filtra a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, la estratosfera es pregunta porque tenemos la presencia de la capa de ozono. Y esta capa filtra el ingreso de radiación ultravioleta. Absorbe, ¿de acuerdo?, a la radiación ultravioleta. Entonces la estratosfera será pregunta por la capa de ozono, ¿sí? Y la siguiente capa, por ejemplo, la siguiente capa es la mesósfera. La siguiente capa, ionosfera o termósfera. Entonces las capas de la atmósfera, marcas así, troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera o termósfera, ¿sí? Entonces, lo que en la explicamos con profundidad es troposfera y estratosfera, ¿de acuerdo? Muy bien, y está resuelto. Vamos a analizar los párrafos. Dice, tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, si no hubiera gases termorreguladores, menos 18 grados Celsius, bajo cero, y la vida sería imposible. ¿De acuerdo? El clima depende. ¿Qué quiere decir? El sol emite, ¿ya? Y luego lo que ingresa debe salir. La materia no se crea
ni se destruye, solamente se transforma. Lo que ingresa debe salir, ¿sí? Pero los rayos solares, la luz visible, al tocar con la superficie se convierte en rayos infrarrojos y el cambio de frecuencia libera calor. Y nubes, estratos o cúmulos nimbos o nimbos están cargados de gases de efecto invernadero. Y esa energía que debería de salir, ¿no? Es retenido en la baja atmósfera. Entonces hay concentración de calor en la baja atmósfera. Y eso genera incremento de la temperatura media global. Entonces siempre decimos, el clima terrestre depende del balance energético. Lo que ingresa debe salir, pero lo que debe salir está siendo retenido y está generando incremento de temperatura media en la baja atmósfera. ¿Ya? Muy bien. La mayor concentración, ya se mencionó, la mayor concentración de gases ocurre en la troposfera, gases densos, ahí interviene la gravedad. ¿En qué capa de la atmósfera se manifiesta simplemente el clima? En la troposfera. Ya está, en la troposfera. Donde opera el clima, en la troposfera. ¿No? Muy bien, ya está explicado características de la atmósfera. Por lo tanto, el cambio climático se manifiesta en la troposfera. Esto es pregunta. ¿Listo? El cambio climático. Ahora atención al 100%. Hay jóvenes que confunden cambio climático con calentamiento global o como efecto invernadero. ¿Ya? ¿Qué cosa es cambio climático? Dice alteración del clima. El clima mundial se está alterando. Hay incendios forestales, hay un contraste térmico entre estaciones. El clima está cambiando. ¿Pero a consecuencia de qué? Marcas, es responsable del cambio climático, es el calentamiento global. Eso quiere decir que el calentamiento global es el que está generando el cambio climático mundial. Mundial. Ahora nos queda manejar información correctamente. ¿Qué es calentamiento global? El calentamiento global genera el cambio climático. ¿Qué cosa es? Dice, este calentamiento, sus causas, gases de efecto invernadero, pero de origen humano, antropogénico, de origen humano, ¿no? La deforestación. ¿Por qué la deforestación, profesor? Porque el bosque retira CO2 de la troposfera. Es un sumidero de CO2, absorbe CO2. Y con la deforestación, ¿de acuerdo? Con la deforestación se dejó de absorber CO2 y luego al talar, deforestación, y luego quemar, al quemar emitimos CO2. Entonces hay concentración de CO2. El principal, pregunta para el examen, ¿no? El principal gas de efecto invernadero de origen humano es el dióxido de carbono. El principal gas del calentamiento global es el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el número 3, decíamos en la clase anterior, vamos a un enter. En estos momentos nos encontramos en el Holoceno.
Eso dice el historiador. Anterior al Holoceno, el Pleistoceno. ¿De acuerdo? Entonces, en el Pleistoceno, decíamos, clima muy frío. Es la época glaciar. Es la época de enfriamiento. ¿De acuerdo? Ahora, 10.000 años, hace 10.000 años hubo cambio de época, del Pleistoceno al Holoceno. Ahora estamos en una época de calentamiento. En una época de calentamiento. Pero esta época de calentamiento es natural. Entonces, si estamos en una época de calentamiento natural, más la intervención humana, estamos acelerando el calentamiento global. ¿De acuerdo? Lo que es natural, pero es natural debe cambiar en miles de años. Y estamos acortando el cambio. Estamos acelerando, ¿no? Muy bien. Seguimos analizando. Los gases de efecto invernadero, la deforestación, retienen calor. Eso es. Los gases de efecto invernadero y a consecuencia de la deforestación, incremento de CO2, retienen más calor por un tiempo prolongado. ¿En qué capa de la atmósfera? Troposfera. Y el incremento de calor, ¿de acuerdo? Genera el calentamiento global. Entonces, ¿qué cosa es calentamiento global? Es el incremento de la temperatura media global. La temperatura media del planeta ascendió. ¿Y por qué ascendió? Por la presencia de gases de efecto invernadero, ¿no?, que retienen calor por un tiempo más prolongado. A eso se llama calentamiento global. Aumento de la temperatura media terrestre y de los océanos, o sea, la temperatura media ascendió. ¿Y quién es el principal responsable del incremento de la temperatura media global? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Cómo ascendió el CO2 de origen humano? Y entonces comienzas a relacionar con diferentes cursos. Revolución industrial. La primera revolución industrial. Fuente de energía, carbón. Combustión de carbón, emisión de CO2. Segunda revolución industrial. Fuente de energía, petróleo. Combustión de petróleo, CO2. El hombre. El desarrollo industrial ha permitido emisión de CO2. Más o menos entre 200 a 150 años hemos emitido CO2 y continuamos emitiendo. Entonces, somos parte del cambio climático. Estamos acelerando el cambio climático. Es decir, estamos en una época de calentamiento, pero estamos acelerando. Estamos pisando el acelerador del calentamiento. ¿Ya? Entonces, el cambio climático es generado por calentamiento global y el calentamiento global, que es el incremento de la temperatura media, es generado por incremento de gases de efecto invernadero y la deforestación. ¿Listo? Muy bien. Gases de efecto invernadero. ¿Es pregunta o no es pregunta? Sí es pregunta. Sí es pregunta. El principal gas. ¿Por qué el principal gas? ¿Que porque tiene mayor potencial de retener energía? No. ¿Cuáles son los 4 gases principales? Nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Entonces el CO2 va a ser el principal gas porque existe mayor porcentaje en la atmósfera. No porque tenga mayor potencial de retener energía. ¿Ya? Muy bien. Dióxido de carbono. Principal gas responsable del incremento del calentamiento global. ¿Ya? Fuente. Aquí está. Combustibles fósiles. Carbón, petróleo
y gas. Gas que utilizamos en estos momentos emite, pero en menor porcentaje. Carbón, ¿de acuerdo? Y petróleo. Y sembrados. Mira, ve. Electricidad. Claro, a base de combustión de petróleo. ¿Ves? Transporte. El petróleo diésel. Ya está. Entonces, responde así. Revoluciones industriales generó incremento de CO2 en la troposfera. El segundo gas es metano. Es 30 veces más que el CO2. Tiene mayor, captura más energía en una relación de 30 veces más a la del dióxido de carbono. Pero ¿por qué no es el principal gas? Porque existen otros gases, mínima expresión. ¿Ya? Fuente. Observas la imagen. Ahora vamos a observar la imagen, mira. Eso quiere decir que es un relleno sanitario, es descomposición de materia orgánica, ¿no? Compramos una mano de plátano, la cáscara lo dejamos en la mesa, nos hemos retirado a la otra vivienda y cuando retornamos dentro de una semana, la cáscara tiene otro color. Descomposición de materia orgánica. Dice también quema de biomasa, quema de combustibles fósiles, rellenos sanitarios, metano. En los rellenos sanitarios siempre habrá metano, por descomposición incompleta de materia orgánica. Muy bien. Óxido nitroso. Profesor, se le salió la pantalla. Se salió la diapositiva, profesor, disculpe. Me salí un ratito, por favor. Cualquier cosa me comunican, ¿sí? Voy a subir. Ya está. ¿Se observa, por favor? ¿Sí? ¿Ahora se observa? Se ve todo. Ahora sí se ve. Sí, Ahora sí profesor. se ve, profesor. Ya, gracias. Vamos aquí. Mira, ve. Metano, de repente no han visto, es descomposición de la materia orgánica. Descomposición. Rellenos sanitarios, en pantanos, en agua estancada, descomposición. También quema de combustibles, basureros, rellenos sanitarios. Óxido nitroso. Hay mayor población, por lo tanto hay demanda de alimentos. Y para satisfacer la demanda, la productividad debe incrementarse. ¿Y cómo podemos incrementar la productividad? Haciendo uso de abono artificial. Entonces, las prácticas agrícolas, es decir, uso de fertilizantes, genera concentración de nitrógeno y ese nitrógeno reacciona con el monóxido de oxígeno y como resultado, óxido nitroso. Entonces, la agricultura intensiva, la agricultura moderna, la agricultura comercial, indirectamente participa en la concentración de gases de efecto invernadero. Producción de nylon. Una persona que sufre de varices, medias nylon. Las mujeres, medias nylon. Entonces, al consumir medias nylon, indirectamente somos partícipes del incremento de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Muy bien, ácido nítrico, producción de vino, etcétera, etcétera. Óxido nitroso es un gas de efecto invernadero. Gases fluorados. Los gases fluorados existen netamente por presencia humana, producto de la industrialización. No existen gases fluorados naturales. ¿Existe nitrógeno natural? Sí. Monóxido de oxígeno, sí. Metano, sí. CO2 natural, sí. Pero los gases fluorados es netamente de origen humano. Es consecuencia, dices, de la industrialización. No es de origen natural, ¿ya? Los gases fluorados. Vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Mira, ve.
los gases fluorados. ¿Por qué fluorados? Porque en el compuesto tiene pues flúor. Mira, ¿ve? Flúor. 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 Estos son los gases fluorados. Hidrofluocarbonos. Ya está, hidrofluocarbonos. Sustituto del CFC. Ah, también es importante. Luego en otras diapositivas vamos a explicar lo siguiente. Mediante el Tratado de Montreal sobre destrucción de capa de ozono, CFC, resulta que el cloro es el que destruye la capa de ozono. Entonces, por el Tratado de Montreal, tenemos que reemplazar al cloro por otro elemento. De ahí surgió hidrofluocarbonos, el sustituto del cloro. Ahora, la capa de ozono se está recuperando porque ya no empleamos bienes que fue fabricado a base de CFC. Ahora cogemos un desodorante y resulta que en las indicaciones dice hidrofluocarbonos o podría decir perfluocarbonos, pero ya no dice CFC, porque el Tratado de Montreal impide que una empresa produzca bienes a base de CFC. Los sustitutos, de acuerdo, los sustitutos del CFC en la troposfera, donde estamos ubicados, son gases fluorados, son gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero. Estamos resolviendo un problema sobre la destrucción de capa de ozono, pero estamos generando un problema mayor en la troposfera, porque los gases fluorados tienen mayor potencia para capturar energía, tienen mayor potencial. Por ejemplo, el CFC se emplea para fabricar gases refrigerantes, aerosoles, spray. Mira el sustituto. Gases refrigerantes, acondicionadores de aire, disolvente de limpieza, agente para fabricación de espumas. ¿No? Por lo tanto, hidrofluocarbonos, gases refrigerantes. Perfluocarbono también es sustituto del CFC, pero es un gas de efecto invernadero en la troposfera. Fabricación de semiconductores. Tienes celular de alta gama, listo. Ves que tu celular te comunica con rojo, 5% de batería. 5%, te queda 5% de energía. Entonces necesitas pues que ingrese energía. Y estás trabajando y resulta que llegó al 100% y el semiconductor bloquea. Y cuando necesita energía, deja pasar energía. Ese es un semiconductor que utilizamos todos, directa o indirectamente, pero fue elaborado a base de perfluorocarbonos, que es un gas de efecto invernadero. Disolvente de limpieza, agente de fabricación de espumas. Te das cuenta que la modernización está generando concentración de gases fluorados que tiene origen, que es el responsable del calentamiento global. Muy bien, seguramente habrá un nuevo tratado para frenar la producción de gases fluorados, porque tienen mayor potencial, ¿no? 22, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre captura energía 22.000 veces más que el CO2. 22.000 veces más que el CO2. O sea, tiene mayor potencial. Profesor, pero ¿por qué no son los gases fluorados si tienen mayor potencialidad para retener energía? El porcentaje mínimo, pero va en ascenso como consecuencia de la industrialización. A ver, ¿en qué se emplea el hexafluoruro de azufre? Aislante dieléctrico. ¿Cómo es? Tienes, voy a suponer, un cordón, tiene polo positivo y negativo. El que separa lo negativo de positivo, aislante dieléctrico. Y el que va a proteger todo, aislante dieléctrico. Cordones, red de transmisión a base de hexafluoruro de azufre, ¿no?
Transformadores, interruptores. En cada cuarto tenemos 3 o 4 interruptores, que fue elaborado a base de hexafluoruro de azufre. Además, producción de magnesio, aluminio. Tenemos ventana a base de aluminio, ¿no? Por lo tanto, hexafluoruro de azufre. 22.000 veces más tiene la capacidad de retener respecto a CO2. Trifluoruro de nitrógeno. Mira, dice pantallas planas de cristal líquido. ¿Cuántos televisores tenemos en nuestro domicilio? En la sala, en cada cuarto, incluso en la cocina. Indirectamente estamos participando, pues, en la concentración de trifluoruro de nitrógeno, que es un gas fluorado y de origen humano, netamente de origen humano, responsable del calentamiento global. Perfluorocarbonos, fabricación de semiconductores, trifluoruro de nitrógeno, semiconductores. Limpieza térmica, etc. A eso se denominan gases fluorados. Por lo tanto, los gases de efecto invernadero, el CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Esos son los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bien, estoy entendiendo que es calentamiento global. El calentamiento global es, dijimos que, incremento de la temperatura media global. De la temperatura media global. El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. Vamos a escribir. El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas. Muy bien. Rayos X, rayos gamma, ¿no? Y también radiación ultravioleta. Mira, ve, luz visible. Luz visible, aquí está. Luz visible es una onda electromagnética. Luz visible, ¿sí? Al chocar con la superficie o al chocar con agua en estado líquido, cambia de frecuencia. Cambia de frecuencia a rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos. ¿Qué dije? Lo que ingresa debe salir. ¿Sí? Muy bien. Número 3. Al chocar con la superficie hay cambio de frecuencia. La luz visible se convierte en rayos infrarrojos. Energía infrarroja. Y la energía infrarroja es responsable de calor. Calor. ¿Sí? 4, parte de la radiación, parte de la luz que ingresó, al transformarse en rayos infrarrojos, se va al espacio, normal, pero cuando hay presencia de nubes, y en estas nubes existen gases de efecto invernadero, de origen humano, estos gases de efecto invernadero, marcas así, retienen energía infrarroja, retienen. Los gases de efecto invernadero retienen, ¿sí? ¿Qué gases retienen? Por ejemplo, dijimos, el principal gas es el dióxido de carbono. El segundo gas, metano. Óxido nitroso, ¿de acuerdo? Óxido nitroso. Entonces, estos son los gases hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, son gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero retienen calor. Muy bien, retienen, es devuelto. ¿Y por qué es devuelto, profesor? ¿Por qué no sale?
Porque una luz visible tiene mayor frecuencia y energía infrarroja tiene respecto a luz visible menor frecuencia. Entonces, rayos infrarrojos de menor frecuencia son devueltos y hay concentración de energía. Y esto es lo que está generando el incremento de la temperatura media, que es el calentamiento global. Y el calentamiento global es responsable del cambio climático. Causa del cambio climático el incremento de la temperatura media, es decir, calentamiento global. ¿Por qué hay ascenso de calor en la baja atmósfera? ¿Por qué la temperatura media está en ascenso en la baja atmósfera? Por la presencia de gases de efecto invernadero. Produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o el metano retienen una parte de la energía que emite la Tierra. Esa energía que emite la Tierra, producto de la irradiación, es rayos infrarrojos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y está resuelto. Proceso del calentamiento global. Consecuencias. Algunas personas, por la postura política, porque hay un expresidente de Norteamérica que decía el cambio climático es una fantasía, ¿no? De algunos organismos de ONG, ¿no? Pero es real. Podemos ver documentales, adelgazamiento de casquetes polares y el hábitat del oso polar, del zorro polar, no está en peligro. El polo norte está en reducción acelerada, porque el polo norte es agua en estado sólido. Por lo menos en el polo sur es un continente, y sobre ese continente hay masas de agua en estado sólido, pero es dulce. Por eso el polo sur es la mayor reserva de agua dulce a nivel mundial. ¿Ya? Como consecuencia del incremento de la temperatura media, algunos dicen, ¿no? De la era industrial, preindustrial, una temperatura, vamos a suponer, de 15 grados Celsius, ascendió a 15,8 grados Celsius. Eso es calentamiento global. Este calentamiento global está generando cambio climático a nivel mundial. Si la temperatura media va en ascenso, pues derretimiento de los nevados. Mira, ve, en 2017, un nevado del Perú. 2019, casi desaparece. Por eso a los estudiantes comunico, pueden tomarse fotos con un glaciar peruano para que enseñen a sus hijos y nietos que cuando eran jóvenes, en Perú tenía glaciares. Va a desaparecer los glaciares a consecuencia del cambio climático. ¿Ya? Muy bien. Mira, ve el Huascarán, Pastoruri, que antes el quien habla, ascendíamos y podíamos esquiar en Pastoruri. Ahora solamente está en ya retroceso, posiblemente ya impiden el ingreso de turistas. Ya no podemos ascender, ¿no? Huaytapallán, en Junín, entre otros. A consecuencia del cambio climático, mira, tiene del derretimiento, quiere decir que el agua pasó de estado sólido a estado líquido. El agua pasó de estado sólido a estado líquido, por lo tanto, hay ascenso del nivel del mar. Ascenso del nivel del mar. ¿De acuerdo? Ascenso del nivel del mar. Alguien pide opinión. Vamos a leer de repente. Claro, está bien. Más motivo para conocer nuestro territorio. Primero lo nuestro. ¿Sí? Primero lo nuestro. Es nuestro territorio. Así es. Mira, los europeos vienen a nuestro territorio con el objetivo de ascender el nevado más alto de la zona tropical. Y el peruano está pensando en viajar al extranjero. Mira, nos falta un poco de lo nuestro, identidad, ¿sí? Por lo tanto, por derretimiento de glaciares y de nevados hay ascenso del nivel del mar. Y muchas islas de Oceanía están en peligro de desaparecer. ¿Ya? Y también ciudades próximas al litoral están en peligro porque al ascender el nivel del mar,
El agua invade y al invadir va a ser parte del zócalo continental. Parte del zócalo continental. Hay otra pregunta. Pertenencia, correcto. Me identifico con lo nuestro. Esos son fenómenos que ya explicamos, ¿no? Fenómeno del niño que es frío y la niña que es frío y el niño es caliente. Así es. Pero que también es importante. La niña es importante porque favorece la pesca. El niño es importante ¿por qué? Porque el agua subterránea tiene mayor nivel. Las represas, reservorios tiene máximo nivel. Y positivo. Negativo es cuando destruye, producto como consecuencia de inundaciones, huaicos o lloquias. Entonces, en Oceanía está en peligro, o zonas que del litoral peruano, que ciudades próximas al litoral también están en peligro, porque el nivel del mar va a ascender, ¿sí? Como consecuencia del ascenso del nivel del mar, habrá reducción de costa. Por eso, muchos investigadores dicen, en la costa central, que está en proceso de hundimiento, hubo grupo humano que interactuaba con el medio. Por ejemplo, el hombre de Ancón. ¿Dónde podemos encontrar evidencia de la existencia del hombre en la costa central? En el fondo, está cubierto por masas de agua. ¿Por qué? Porque la costa central está en proceso de hundimiento. La costa norte y la costa sur en elevación. Movimientos epirogénicos. Entonces va a ocurrir reducción de costa, sí o sí. Incremento. ¿Cómo es, profesor? Incremento y mayor frecuencia de precipitaciones. Se supone que en una zona, si esto es la línea ecuatorial, esto es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en esta zona la precipitación es frecuente, pero resulta por el cambio climático, la precipitación puede ocurrir en esta zona y en esta zona sequía. Hay una alteración. El desierto de Sahara o Sahara, en las pinturas rupestres, esa zona era sabana, el desierto, pero dejó de llover y ahora es un desierto. Por lo tanto, por el cambio climático, algunas zonas salen beneficiadas y otras zonas salen perjudicadas. Perú es un país vulnerable al cambio climático. En cambio, Canadá, Estados Unidos, Rusia están beneficiados porque la temperatura media va a ascender y las zonas no adecuadas para vivir ahora serán pobladas. ¿Ves? Así es. Algunos países salen beneficiados y otros países salen perjudicados. Sequías más intensas, tiene relación. En algunas zonas lluvias torrenciales y en otras zonas sequías. Consecuencia del cambio, emigración. ¿Emigración de dónde? Pues si la Tierra se va calentando, el oso polar, su hábitat del oso polar es simplemente el frío, bajo cero. Entonces esa fauna va a desplazarse, pero al desplazarse observa que hay más calor. Entonces, migración o muerte también. Migración o muerte. Extinción de formas de vida a consecuencia del cambio climático. ¿Sí? Tropicalización de la Tierra. Si el lugar más caliente fue la zona tropical y por el incremento de la temperatura media, expandió. Amplió zona de calentamiento. Por lo tanto, tropicalización. ¿Sí? Pérdida de biodiversidad. Bien, está relacionado. El oso polar está en peligro de desaparecer y donde existía vegetación exuberante, ahora simplemente es bosques o sabanas o desiertos, pues habrá formas de vida que desaparecerá de faz de la tierra. ¿Ya? Menor rendimiento agrícola. Por supuesto, si no llueve y es dependiente de la lluvia, mayor insolación, cambian los elementos climáticos, menor rendimiento. Pero la población es mayor, aumenta la población, pero también ahí surge creatividad. ¿Cómo producir? Tenemos que adaptarnos, ¿no? A aplicar inteligencia, investigación, adelgazamiento de la capa de ozono, desertificación. Las zonas agrícolas
ya no producen. Desertificación y expansión de zonas áridas. Muy bien. Es real que en los últimos 150 años, ya de entre 200 y 150 años, mira, ve, aquí dice leyenda, el color blanco dice concentración de CO2, anomalía de temperatura. A medida que ascendió el CO2, también la temperatura fue en ascenso. Mira, ve, 1980 más o menos estamos en el contexto de la segunda revolución industrial, hasta el año 2016, mira, ve, dice el CO2, 280 partes por millón en el año 1980, donde se realizó estudio, y en el año 2016, 420.000 partes por millón. Por lo tanto, hay un incremento de CO2 a consecuencia del incremento de CO2 de origen humano, como consecuencia de la revolución industrial, la temperatura media fue en ascenso. Es real el incremento de la temperatura media respecto a la época de la revolución industrial, ¿ya? Y está relacionado con el incremento de dióxido de carbono, confirmado. Muy bien. Aquí ahora es el break, 9:40, 9:50. Uy, falta. Convención marco. Convención marco. ¿Nuestro planeta está en proceso de calentamiento? Sí, profesor. Entonces, ¿qué debemos hacer como ente racional? Combatir, pues, frenar, mitigar, ¿no? El calentamiento. ¿Se puede hacer? Pues a través de normas. Entonces hubo una reunión. La ONU convocó a la Cumbre de la Tierra en el año 92. 1992, Cumbre de la Tierra. Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En la Cumbre de la Tierra se firmó esta convención. En el 92 en Río de Janeiro. ¿Sí? Brasil. Muy bien. Objetivo de la Convención Marco: estabilizar concentraciones de gases de efecto invernadero. Esta convención entró en el 94, entró en vigor en el 94. En la actualidad, la convención tiene 197 estados. Son miembros de la Convención Marco 197 estados. Aquí quedamos porque dentro de 15 minutos retornamos a explicar. Entran a la hora de break, ¿sí? 15 minutos. Listo, estamos 9:50. 15 minutos. Nos vemos.